La reactivación del comercio, pues ahí va poquito, yéndose casi que a lo mediocre, sin brío, sin fuerza. El asunto de la industria de la construcción que te reactiva todo, pues también ahí va más o menos. El presidente insiste en que no quiere deuda, el presidente insiste en que no quiere tampoco pues otros elementos de estímulos fiscales, piensa que todo puede llegar a ser un fobaproa. No quiero personalizarlo hacia el primer mandatario o hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues es la realidad. Él es quien determina absolutamente todo y desacredita rápidamente a quien en su gabinete o en su equipo cercano no piense como él. Entonces, pues así la recuperación va a depender mucho de este brío y de esta idea de crecimiento que viene desde la presidencia de la República y que ahí está en el discurso, pero que en la realidad, perdón, nomás no se siente, nomás no se ve. Querido Pedro Tello, buen día. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchen. En efecto, Luis, pierde brío la reactivación tanto del comercio al menudeo como de la industria de la construcción. Y si a partir de ambos datos correspondientes al mes de junio, insisto, correspondientes al mes de junio, el presidente de la República salió a los medios de comunicación a asegurar por enésima ocasión que la recuperación de la economía mexicana será acelerada y en forma de V, pues la verdad es que la realidad, o al menos los datos de estos dos sectores cruciales para la economía mexicana, comienzan a apuntar en un sentido totalmente diferente. ¿Por qué? Por lo siguiente, como lo señalaba, cifras del INEGI correspondientes al mes de junio de estos dos sectores sensibles al ambiente, para los negocios, me refiero a las industrias del sector construcción y al comercio al menudeo, señalaban que al parecer estos dos componentes importantes empezaban a repuntar y lo hacían con un dinamismo relevante. Pero tan pronto el INEGI dio a conocer los datos del mes inmediato siguiente, es decir, de julio, bueno, pues la realidad volvió a imponerse. ¿Por qué? La industria de la construcción retrocedió 6% en el mes de mayo. Repuntó en junio pasado 3.2%, es decir, recuperó en un mes la mitad del terreno que perdió en el mes previo. Y en julio, cuando se suponía que tras la reactivación de la inversión pública para la inversión privada, y cuando se suponía al mismo tiempo que el sector público iba a agilizar todos los trámites para que la inversión en construcción se realizara a la brevedad posible, bueno, pues en julio la industria de la construcción reportó un avance de apenas el 1.1%, es decir, equivalente a la tercera parte del crecimiento reportado en el mes previo. Y las ventas al menudeo, que presentan en sentido estricto el comportamiento del consumidor final, tras haber caído casi 5% en mayo y haberse recuperado 11% en el mes de junio, cerraron el mes de julio con un avance de apenas el 4.5%. Así que dos de los indicadores que el presidente tomó para asegurar que la recuperación sería muy acelerada comienzan a perder el brío que mostraron en el mes de junio. Y esto no hace sino ratificar, Luis, auditorio, lo que se ha venido señalando, no solamente aquí, sino en diferentes espacios, en el sentido de que la economía mexicana va a caer tan profundo como el resto del mundo, pero nuestra recuperación va a ser mucho más lenta que aquella que va a tener lugar más allá de nuestras fronteras. Y para terminar, Luis, permíteme solamente hacer una rápida reflexión sobre este asunto de las pensiones. A ver, importa, sí, el tema de las comisiones, porque el gobierno no tendría por qué fijar precios a un servicio de esta naturaleza cuando haya acuerdos como los suscritos en el TEMEC. Pero también importa reconocer que las comisiones en México no son todavía competitivas, que se han mantenido a lo largo de los últimos años por encima del promedio mundial y que valdría la pena establecer, por lo menos, si no se va a imponer el tope a las comisiones, una trayectoria perfectamente definida en calendario de cuándo van a ser estas competitivas. Pero más importante que estas dos cosas, Luis Auditorio, es el hecho de que las primeras generaciones del sistema Afore van a salir con una pensión francamente muy poco digna y que las pensiones que corresponden a municipios, a universidades y a estados están
francamente quebradas, y esas las va a tener que pagar el contribuyente de nuestro país, porque el gobierno federal, acertadamente, porque se trata finalmente de un derecho laboral, ha tomado la decisión desde hace tiempo, sí, de absorberlas para tomar el compromiso de pagarlas. De modo pues que más allá que del tema de las comisiones, lo que tenemos que ver es cómo vamos a resolver la bomba de tiempo de las AFORES para las primeras generaciones, para quienes están en la informalidad y para municipios, universidades y estados. A ver, esa para los que están en el de la primera generación Afore, vamos, pero yo insisto mucho en ese tema, como lo mencionas, Pedro. A ver, y los que tienen menos de 30, los que tienen menos de 35, los que tienen 40, hay tanta gente que ya no tiene patrón, que trabaja por su cuenta, que son los que le están sufriendo cañón en estas épocas de pandemia, que no están ahí en el registro del IMSS y de los millón y pico de empleos perdidos, sino que son parte de los millones de empleos perdidos y que no tienen una oportunidad. Mira, ya ni siquiera de ver cómo van a salir la siguiente semana, imagínate de cómo van a salir en su vejez. O sea, ¿qué vamos a hacer con todos ellos? ¿Qué vamos a hacer con toda esta generación? Pues que no tenemos una seguridad social como tal o como lo que pasaba pues hace ya varias décadas. ¿Qué hacemos con ellos, no? Ojalá que venga alguna propuesta. Claro, entre desempleados, subempleados y trabajadores por cuenta propia, Luis, de verdad que también hay otro grupo social importante, muy importante, y no olvidemos también lo siguiente, porque esto es parte de la realidad de nuestro presente y lo que va a marcar también el futuro inmediato. Con este nivel de desempleo con el que estamos ahora mismo en medio de esta pandemia, es evidente que las empresas van a tener que reducir costos para poder sobrevivir, y un mecanismo para reducir costos está justamente en ofrecer empleos con salarios bajos. Imagínate las próximas generaciones, Luis, que van a entrar al mercado laboral, sector formal, con empleos muy bajos y evidentemente con contribuciones para su Afore también muy bajas. De verdad, estamos frente a un problema muy serio, y yo diría a quienes les preocupa el tema de la deuda externa o de la deuda pública, sí, síganse preocupando, es un tema que vale la pena no perder de vista, pero el de las Afores, es un tema de deuda social, es un tema de dignidad de vida para quienes alcancen la tercera edad, quienes hayan terminado su periodo de vida útil en el mercado laboral, y para ellos, créanme, en la mayor parte de los casos, las respuestas que recibirán por esta economía y por esta sociedad se quedarán lejos, muy lejos de todo el esfuerzo que empeñaron a lo largo de los años de trabajo para apoyar el crecimiento de la riqueza en este país. Mil gracias, querido Pedro, te seguimos en tus redes, ¿cuáles son? En Twitter me encuentran en @PetelloVillagrán. Que tengan un espléndido inicio de semana a todos. Son las 7:50, gracias Pedro Tello, muy buenos días.